2 de la tarde con 43 minutos. Seguimos aquí en 7.3 Noticias, vía TV Perú 7.3. Por cierto, nos puede ver no solamente en la señal digital terrestre, sino también vía el canal 12 de Movistar TV o el 14 de Claro TV. Siguen generando repercusiones los anuncios, siempre es bueno analizarlos, ¿no? Con profundidad, con calma y con profundidad y con responsabilidad también. Los anuncios del presidente Ollanta en su mensaje a la nación. Lo dije hoy, lo dije ayer también y, como no, el mismo 28 de julio. Los sectores más privilegiados, entre comillas, sin duda, los que más necesitan de los recursos, pero sobre todo de una voluntad política, educación y salud, han sido primordiales en este discurso del jefe de Estado. Estuvo aquí el ministro Saavedra el día 28, pero hoy queríamos abordar ya más a profundidad con un especialista. Él fue viceministro de Gestión Pedagógica por 3 años, desde que asumió Ollanta en el cargo, con la ministra Patricia Salas. Martín Vegas Torres nos acompaña. Martín, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes. Y muy impresionado por el planteamiento del presidente Ollanta, es decir, poner en el centro de su discurso como primer tema educación, es algo prácticamente inédito, ¿no?, en el país. Nos sorprendió, creo, a todos y gratamente, ¿no? Sí, aunque algunos han dicho luego en los comentarios de que se hablaba de sectores y no de una visión del país, y creo que ahí hay un mal entendimiento, porque educación no es un tema sectorial de los niños que están en el aula. Yo creo que sí es la política que permite articular este crecimiento económico, que vemos que hay algunas preocupaciones, con las capacidades de las personas. Y si ese enlace no lo hacemos en el país, no vamos a tener futuro. Correcto. Entonces, es un tema de fondo, Termina ¿no?, siendo transversal. Así es. Y la gente no lo entiende, ¿no? Así es. Porque los comentarios mezquinos muchas veces se politizan temas que no deberían de politizarse, porque son temas de fondo, son temas programáticos y de base y también de futuro, que no deberían de politizarse, creo yo. Y la mezquindad ha llevado incluso a opinar que son anuncios populistas. Darle presupuesto a educación o plantear medidas en un sector como educación puede ser demagógico. Yo no lo entiendo así. Es todo lo contrario al populismo, ¿no? Y además nace de una política de Estado que no la inventó el actual gobierno. Es decir, el año 2002, en el Acuerdo Nacional, todas las fuerzas políticas dijeron: vamos a invertir en educación más allá del 0,25%. Y es la primera vez que se va a cumplir, pero además se va a cumplir con un salto muy importante, ¿no?, e imprescindible, porque el abandono en que ha estado la educación pública es muy grave. Quien ha estado trabajando y viendo y visitando el país ve que hay mucho por hacer, ¿no? Porque además acá no se está dando dinero, no se está regalando dinero, no es siquiera un programa social. Se está primero cumpliendo con un deber constitucional, ¿no?, para precisamente que los ciudadanos exigen que se cumpla su derecho a la educación, y el Estado está buscando eso. Ahora, han pasado 3 años, usted estuvo desde el inicio. ¿Cómo ve desde afuera? Dijo que saludaba los anuncios. Una cosa es estar adentro, otra cosa es estar afuera. ¿Fue difícil la primera etapa con Patricia Salas? Fue muy compleja, muy difícil, porque encontramos, por un lado, pues que los problemas en realidad más de fondo, o sea, si un niño en una escuela está bien atendido y está aprendiendo y recibe sus materiales y el primer día de clases va, algo que parece tan cotidiano, sin embargo, nadie lo había puesto realmente como prioridad de política. Entonces, organizar y ordenar todo ese aspecto fue muy importante. Fue también muy delicado, y creo que la ministra Salas pagó el costo político de lograr la aprobación de la ley de reforma magisterial, porque quienes llaman a veces como burócratas, ¿no?, como echados a los docentes, pues no les gusta una ley donde también se invirtió más de 1.000 millones de soles en favor de los profesores. O sea, se les está exigiendo, pero se les está dando también un poco de mejores condiciones de vida que también las necesitan, ¿no? ¿Fue un error en todo caso cambiar esta ley, buscar una nueva, modernizarla, cambiarla de nombre? En su momento se dijo eso. Y de hecho creo que finalmente desgastó la gestión de Patricia Salas.
Ahí justamente viendo un poquito con distancia, ¿no? Ahora yo me digo en realidad... Viendo desde afuera, porque desde afuera, este es un sí. proceso que ha ido creciendo para bien, ¿no? Exactamente. Felizmente, ¿no? Yo creo que la continuidad en las políticas no es una continuidad lineal de seguir haciendo siempre lo mismo, es una continuidad con una escalera que va hacia arriba. Entonces, la ley de carrera magisterial que se aprobó en el gobierno del presidente Alan García fue importante, ¿no? Pero como estuvo regulada, solo atendía y solo permitía una evaluación a 20.000 profesores antiguos y 25.000 nuevos, o sea, 40.000 de 300.000. Entonces, claro, había que decir, ¿nos quedamos en ese esquema o pasamos a que esta ley meritocrática abarque a todos? Y yo creo que ese es el paso. Se reformuló, digamos. Así es, para que todos los profesores estuvieran involucrados en este esquema meritocrático. Y ese es el paso que ahora permite también, creo yo, decir, bueno, vamos a invertir más de 1.000 millones de soles en los profesores, sin que sea populista, porque es a cambio de un mejor desempeño docente. No van a ser aumentos, digamos, sin pedir nada a cambio. Es motivando un compromiso en los profesores por los aprendizajes. Si no hubiera habido esta ley que atendía a todos los docentes, recogiendo la ley de carrera, no hubiera sido posible, ¿no? Entonces, faltó en todo caso, usted hoy está en el Consejo Nacional de Educación, faltó en todo caso un foro así, un bloque así, un grupo así que respalde unos cambios que, por lo que usted señala, se necesitaban. Porque un cambio siempre, en cambio de gobierno, politiza justamente lo que estamos hablando, que no se debería hacer. Pero si se dialoga y si se conversa, esto es necesario. De pronto ahí sí hubo un error. Sí, el Consejo Nacional de Educación creo que debe jugar este tipo de papel. Siempre va a haber una batalla y una discusión política, ¿no? Claro. Pero justamente desde una instancia como ese tipo uno ve las cosas con un poco más de frialdad y dice, bueno, está bien, se están discutiendo, pero en los hechos se está avanzando en una ruta incremental de mejora, ¿no? Y ese tipo de mensajes creo que hubiese sin duda ayudado en ese momento a que hay un mayor respaldo. Ahora la ley finalmente se está implementando. Tenemos el domingo. Pasó la tormenta, digamos. Pasó la tormenta y es momento de cosechar. Y eso también. es bueno. Eso es bueno, eso Ahora, es muy bueno. Una tormenta en la cual participan los maestros. Conversábamos detrás de cámara y le decía yo, también debe buscarse pues el entendimiento, ¿no? Porque si no se logra la participación, ¿no? Y el apoyo, el respaldo de los profesores, los docentes, no se va a lograr nunca nada. En el gobierno de Alan García se decidió, en ese momento se aplaudió, ¿no? Vamos a ser fuertes porque si no nos doblegan. Si quieren a la huelga y no está permitida, no se justifica, contratamos nuevos profesores. Pero creo que en un sector programático no es tan sencillo. O puede resultar siendo perjudicial también. Sí, porque finalmente el profesor es el que está en aula con sus hijos, con los niños. Si él está motivado, hará bien el trabajo. Si él no está motivado, hará un mal trabajo. Y la motivación es una mezcla de exigencia y también de reconocimiento y respeto, ¿no? Y creo que ese es el mensaje de la ley. Es un cambio cultural también, ¿no? Porque creo que el Estado a los docentes les decía antes, bueno, no esperamos mucho de usted, profesor, le vamos a pagar poco. Ahora es un mensaje distinto. Esperamos más de usted, le vamos a pagar más, pero si usted no cumple o si usted está haciendo un maltrato a sus niños, también va a salir del sistema educativo. Es un cambio cultural necesario y que va a repercutir muy favorablemente, creemos, hacia adelante. Uno de los anuncios del presidente Humala fue precisamente la evaluación a los directores, que por cierto han sido capacitados antes. El proceso anterior tuvo ciertos problemas, ¿no? Bemoles. Sí. Este me parece que es un punto de quiebre, lo que va a ocurrir ahora en agosto. Así es, exactamente. En el proceso que debió realizarse y que en realidad yo como viceministro asumo, ¿no? La responsabilidad de que no pudiera llevarse a cabo, se buscó una solución tecnológica, ¿no? Que a pesar de haber sido probada, digamos, antes, finalmente en el día del examen no funcionó. No funcionó. Y creo que ahora se está corrigiendo ese punto. Se tendrá que llegar, digamos, a evaluaciones virtuales, etcétera, que sean mucho más ágiles, rápidas y transparentes, pero hay que ir avanzando paso a paso. Y este domingo, entonces, creo que se va a trabajar bien. Y los directores son el aliado fundamental, en realidad, de un cambio educativo. Definitivamente, son las cabezas, ¿no? Yo recuerdo en ese proceso, si bien es cierto, siempre hay especulaciones de por qué se hace, por qué no se hace, qué hay detrás, porque el sistema, en fin.
sí vi voluntad de los profesores y eso me parece importante, porque además conversando con el ministro Saavedra, es cierto que para ellos, digamos, no hay, esta evaluación no es para mal, todo es Así es, positivo, es para bien, así es, porque ellos sí están subiendo así es. a un, en una mejor escala, a un puesto mucho mejor remunerado, con mayores responsabilidades, ¿no? Porque no teníamos directores, eso también era pues inconcebible, ¿no? Así es. O teníamos unos señores que se llamaban directores vitalicios, que llevaban 15 o 20 años en el puesto. Y todavía hay alguno de esos que está haciendo un juicio, ¿no? Para, digamos, con una monarquía quedarse instalado. Entonces, entrar a una evaluación para ser director es fundamental. Tener una bonificación por ese puesto que le reconozca el trabajo también. Y había una capacitación previa y luego hay una formación especializada como director, porque pasar de ser profesor de aula a conducir un colegio también implica desarrollar unas capacidades en las cuales el Estado tiene que apoyar en la formación. Mucha gente comentaba en el mensaje del presidente Humala, decía, pero ¿por qué tantos anuncios, tantas cosas, de pronto en ciertos momentos desordenados, porque hay que articular la educación, ¿no? Sí. Y no se ven resultados y han pasado 3 años. ¿Cómo entender ese trabajo que no se ve? Sí. Si está dando o no está dando resultados, si se está ordenando o no se está ordenando, si los profesores están más capacitados, si los alumnos están estudiando en mejores condiciones y están aprendiendo más. ¿Cómo entenderlo? ¿Cuándo se pueden ver resultados o es muy complicado? Porque hay muchas cosas por hacer. El efecto final es que los niños aprendan más, ¿no? Y en estas evaluaciones del año anterior al 2013, que es la última, hubo una mejora en áreas rurales y urbanas. El punto es que no es de la velocidad que necesitamos y eso implica otras condiciones. ¿Cada cuánto tiempo, perdón, paréntesis, se debe realizar una evaluación? Esta evaluación de segundo grado de primaria se hace todos los años. Entonces tenemos nosotros de 2007 al 2013. Segundo año de primaria. ¿Pero sigue siendo en segundo año o se persigue, digamos, a los alumnos que van subiendo al tercero, cuarto, quinto? Claro, esta que es una evaluación externa, porque el profesor siempre evalúa, ¿no?, a sus estudiantes, pero esta evaluación externa, el año pasado se hizo en segundo grado de primaria y también se empezó por primera vez a hacer una evaluación en sexto grado de primaria. Y la idea es que esto vaya avanzando, pero todavía no tenemos cómo comparar, digamos, en los años siguientes. Tiene que hacerse una vez al año. Así es al fin del año, ¿no?, digamos, porque justamente permite, digamos, ver cómo es que durante el año los niños han mejorado, ¿no? ¿Cuál es el principal anuncio? Aprovecho para recordar que hablaba el presidente Humala de 4 pilares, ¿no? La revalorización de la carrera docente, justo lo que mencionábamos nosotros, ¿no? Qué importante es tener del lado del Estado a los profesores, ¿no? Sí. La inversión en infraestructura educativa, mejores condiciones para estudiar, porque van a estudiar en condiciones deplorables, ¿no? Si no tienen una silla o una carpeta, si no tienen textos, si no tienen ventanas en las aulas, en fin, ¿no? O no tienen una buena alimentación los pequeños, ¿cómo van a estudiar? Inversión, bueno, y mejora de la calidad de los aprendizajes y la modernización de la gestión. Dentro de esos 4 pilares, ¿qué anuncio le pareció a usted más importante? Bueno, el primer punto importante para mí fue que se presentó una política articulada, porque educar es un poco como cocinar. O sea, yo no puedo decir que porque hay un ingrediente que está bien, mi plato va a salir bien. Entonces, el decir que a la vez se van a atacar estos 4 frentes es algo muy positivo e importante. Y el segundo punto, para mí importante, es el de las políticas del desarrollo docente, porque sin nuestros docentes en la educación pública realmente la infraestructura es importante, podemos darles textos y materiales, podemos mejorar la gestión, pero nada va a cambiar. Entonces son los dos, creo yo, si hubiera que resaltar como más ¿Cómo resaltar? Entre otros, también se anunció el tema del inglés, ¿no? Sí. Para estar acorde con los nuevos tiempos y las exigencias afuera, ¿no? Y esto va de la mano con una educación articulada que llega hasta la universidad. Y ahí está el programa Beca 18 y, en fin, se complementa con las especializaciones y los estudios que puedan llevar a cabo ya los jóvenes que salen, ¿no?, del colegio. Sí, algo que va a ser el próximo año totalmente nuevo en ese sentido es una secundaria en los colegios del Estado de jornada completa, que va a permitir que tengan ahora una enseñanza del inglés más adecuada, que también tengan un mejor curso de educación física
que tengan opciones laborales en las cuales ellos van a poder también ejercitarse. Eso va a ser una novedad importante, porque en los años 70 en el Estado se pasó a una secundaria corta. Sí creo que hay dos preocupaciones o dos temas que hay que precisar, digamos, a partir de lo dicho en el discurso. Uno primero tiene que ver con lo que es sobre todo la educación rural y de la población que es quechua, aymara y amazónica. En eso hay un trabajo que se está haciendo en el Ministerio de Educación, pero no fue, digamos, resaltado en el discurso. Y creo que es muy importante no perder de vista que en el país tenemos un reto para todos los estudiantes, porque no es que unos estén muy bien, hay que atender a todos bien, pero además hay que hacer un esfuerzo específico, adicional para la población rural con criterio de equidad. Entonces creo que ese es un punto que seguramente se irá profundizando y explicando con mayor detalle. Hubo, entiendo, un interés, una voluntad de inclusión con una frase en quechua, ¿no? Así es. Que dio el presidente Humala, pero esto me invita a preguntarle con lo que ha señalado. La educación en el interior del país es muy diferente, las brechas son muy amplias, o se está trabajando bien en ese sentido. Bueno, hoy día tenemos regiones que están mejor que Lima, si nos queremos comparar, digamos, con la capital, y otras que están en una situación muy crítica. Tenemos regiones como Moquegua y Tacna que están por delante, ¿no? Están por delante. ¿Y esto porque por sus direcciones regionales, por un trabajo que se ha hecho dedicado, de pronto un piloto en esas regiones? ¿Por qué? Sí, no. Ellos ya no están en una etapa de piloto, justamente. O sea, ya, claro, son regiones relativamente pequeñas, pero es muy claro que en Moquegua había una voluntad política y un trabajo técnico profesional consistente durante más de 5 años. O sea, el gobierno anterior y este del actual presidente, Vizcarra, que así lo ha hecho. Y en el caso de técnica había un trabajo técnico también de mucha calidad. Y eso ha servido de ejemplo a otras regiones, incluso en zonas andinas, como Purímac, por ejemplo, que han ido progresando. Evidentemente estaban todavía muy atrás, pero uno ve que sí es posible. Y ahí viene el segundo punto importante que creo que hay que profundizar en la explicación del mensaje presidencial, que tiene que ver con la gobernanza y la descentralización. La tarea es enorme y el Ministerio de Educación solo la puede realizar si trabaja articuladamente con los gobiernos regionales, porque es imposible pensar que desde el sillón de Lima se va a lograr que todo funcione a la perfección en cada escuela. Entonces, ese punto de la descentralización en educación es ineludible y tenemos que mejorar las fórmulas que ya existen y que en regiones como Moquegua están dando el éxito. ¿Cómo se trabaja? Porque muchos ciudadanos no saben que efectivamente dentro del proceso de regionalización, que por cierto en este momento está en el ojo de la tormenta, no está siendo muy cuestionado, se establecieron direcciones regionales de salud, de educación, en fin, de diversos sectores. ¿Cómo se está trabajando? En el caso de Cajamarca, yo siempre lo recuerdo porque ahí se equivocaron las cosas. Me parece que se politizó el tema y al final si digamos el gobierno regional de Cajamarca estaba promoviendo unas protestas, ¿cómo iba pues a descontar a los maestros que no asistían a las aulas? Había un quiebre ahí que no debería de darse si estamos hablando de educación, ¿no? Así es, las políticas son nacionales, se trabajan en coordinación con los gobiernos regionales. El Ministerio de Educación, al inicio de la gestión de Patricia Salas, firmó con cada gobierno regional un pacto de políticas. Dijo, bueno, estas son las 7 prioridades y cada 3 meses se evalúa cómo avanzan, ¿no? Y eso permite tener un control de este tipo de situaciones. Y eso ha permitido efectivamente que muchas regiones despeguen. Sin embargo, tenemos hoy día 2 situaciones que no se han atendido y que ahora debemos buscar solucionar en esta siguiente etapa del gobierno. La primera es, bueno, ¿y si un gobierno no hace lo que debe? O si hay problemas de corrupción en educación, ¿no? Correcto. Entonces ahí se necesita un instrumento nuevo que permita controlar esta situación, que por la autonomía de los gobiernos regionales no está todavía diseñado. Porque no se puede tampoco intervenir, entiendo, porque el director regional es nombrado por el presidente regional. Así es, y las escuelas dependen del gobierno regional, ¿no? Lo ideal sería que en las elecciones regionales que vienen ahora, la población vote, por ejemplo, diciendo, ese candidato está apostando por la educación. Claro.
Entonces eso refuerza las cosas. Pero se necesita una mayor supervisión. Pero también se necesita que cuando una región como Moquegua está trabajando bien y dice, bueno, yo quiero dar un paso más, ¿no? Y con 2 millones de soles... Que sea premiada, digamos. Que sea premiada y que sea motivada. Porque entonces, igual que a los profesores les estamos diciendo, o a las universidades, ahora con la nueva ley, si tú trabajas bien, vas para adelante. Si tú trabajas mal, se te va a controlar. Lo mismo podríamos hacer a nivel de los gobiernos regionales. Quien avanza, Claro, se le fuerza. Y además esos ejemplos se pueden tomar precisamente. Exactamente, en eso otras genera regiones, un ¿no? efecto muy positivo hacia los demás. Ahora, disculpe la ignorancia, pero el gobierno central destina el dinero, el presupuesto a la dirección regional que paga a los maestros. Sí, el presupuesto de educación en realidad hoy día va directamente al gobierno regional. Directamente. Así es. Una parte es para los gastos fijos, digamos, remuneraciones, la El luz, gasto el agua, el corriente. colegio, así es. Pero la otra parte, la ministra Salas la logró organizar en lo que se llama una gestión por resultados. O sea que es cierto que el gobierno regional prepara el presupuesto, pero los parámetros están dados por el Ministerio de Educación y el Ministerio supervisa que se cumplan esos parámetros. Se cumplen esos parámetros. Claro, entonces, el nuevo dinero llega en un plan que va a un resultado. Correcto, correcto. Y por ejemplo, el tema de estructuras sí lo ve el gobierno central. De El tema estructuras, de sí. infraestructura. No, es también competencia del gobierno regional. Parece que los gobiernos regionales tienen mucho dinero y no lo saben invertir, no hay proyectos, no hay cuadros que trabajen y es una forma magnífica de invertir, ¿no? Sí, se ha creado el Programa Nacional de Infraestructura para que los 3 niveles de gobierno, las municipalidades, porque en muchos casos en las áreas rurales es la municipalidad la que hace su proyecto de inversión y el Ministerio de Educación le transfiere el dinero. Otro será el gobierno regional, pero también el Ministerio de Educación, con alianzas público-privadas y otros esquemas, puede licitar pues un centenar de colegios de una sola vez porque tiene esa capacidad de operación. Correcto, ¿no? eso justamente ha tocado 2 puntos que quería consultarle. En algún momento se habló de la municipalización de la educación, con mucho resquemor, ¿no? Con muchas críticas, con muchos cuestionamientos. ¿Esto es factible? ¿Es positivo o es imposible? ¿O a través de pronto de los gobiernos regionales sí se podría hacer porque ya hay un control, digamos, ¿no? Claro, encargar los colegios a un municipio, que fue la municipalización, fracasó, ¿no? Y por eso se le puso fin. Eso además no estaba en el proyecto educativo, no estaba prevista ninguna política de Estado. Pero la municipalidad sí tiene un rol muy importante, que no es administrar los colegios. Pero, por ejemplo, en el tema del mantenimiento de los colegios, que se le da un dinero al director, el director es el que arregla las cosas del colegio, pero la municipalidad sí puede supervisar directamente que eso funcione. Incluso puede ayudar y decir, yo te doy un poco más para que completar tal cosa. Entonces, hay una relación muy importante de colaboración de la municipalidad con la escuela, que tiene que ser ordenada por el gobierno regional para no duplicar esfuerzos. Correcto. ¿No? Y lo siguiente, coincide con el ministro Saavedra en que la única forma, no la única, pero sí la más rápida y eficiente de atender el déficit de centros educativos son las iniciativas, las asociaciones público-privadas. Son 2. Esta, que es nueva y creo que va a ser muy importante porque nos va a permitir no ir de uno en un colegio, digamos, ¿no? Sino a que una empresa constructora importante financie un conjunto de cosas. Y bien hechos, además, por favor. Bien hecho, exactamente, porque el Estado no es muy eficiente, o no lo fue. Por ejemplo, los colegios emblemáticos tenemos muchos problemas en eso porque no fueron bien construidos. Aún, ¿no? Así es, que todos están teniendo que volver a construir, ¿no? Sí, pues. Pero también es verdad que en algunas zonas locales es difícil que una gran empresa diga, bueno, yo voy a construir el colegio a 3.000 metros de 2 aulas. Eso no es negocio para mí. Entonces, a la vez que se necesita esta gran infraestructura, digamos, con estos grandes esquemas, también tenemos que fortalecer que un gobierno local sepa hacer un buen expediente y en realidad tener una supervisión. Entonces, si tenemos un buen mecanismo de supervisión, eso también es bastante efectivo. Entonces hay que combinar, porque tenemos 50.000 locales escolares en el Perú, el déficit es de 56.000 millones de soles, entonces no va a haber un solo camino, digamos, para poder acelerar y recuperar ese déficit, ¿no? Martín, muy amable, ha sido muy amable, nos ha ayudado bastante además en este sector. Ojalá que en el próximo Mensaje de la Nación en un año se puedan mostrar los resultados que finalmente creo que lo crudo en el sector de educación es que la única forma de ver resultados es evaluando, ¿no? Es muy frío, ¿no? Es muy frío el tema. Evaluando a los maestros,
y evaluando a los pequeños, y según esos resultados vemos si ha mejorado o no ha mejorado, cuando de pronto la estructura educativa en su conjunto, de forma y de fondo, puede haber mejorado, ¿no? Así es, y creo que eso se está dando. El Ministerio de Educación ha recibido 22 nominaciones de buenas prácticas gubernamentales, no por el Estado, sino por la Asociación Ciudadanos al Día, que es una asociación totalmente apolítica, independiente. Ha ganado 2 premios nacionales y ha sido finalista en otros 2. Entonces, se está empezando a ver que hay una gestión que es diferente, aunque todavía los resultados pues nos cuestan, ¿no? Y por cierto, con una mejor educación vamos a tener mejores políticos también, ¿no? Así en un es. futuro, Así en es. un futuro. Muchas gracias a Martín Vegas Torres, ex viceministro de Educación, de Gestión Pedagógica, concretamente, hablando de los anuncios del mensaje del presidente Ollanta Humala en su mensaje a la Nación, el mensaje del 28 de julio. Pausa, regresamos con nosotros con más. Quédese con nosotros aquí en 7.3 Noticias.